que va a avivar nuestra alma, va a avivar nuestro espíritu. Vas a sembrar esta palabra en nuestros corazones, Padre, para que en el tiempo tuyo, Padre Santo de la gloria, florezca, Señor, Padre de la gloria, este fruto de espíritu en nuestras almas, Señor Padre, para edificar, Señor, nuestra alma, para que seamos más que vencedores, mi Dios Padre, y aprendamos más, cada día más tu palabra, Señor. Y en este día, Padre, oramos por este sermón, para que abran los corazones de mis hermanos y sea sembrado, Padre Santo, esta palabra, Padre Santo de la gloria, y que edifique todo nuestro ser espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar sobre este sermón: la ley de Jehová es perfecta. Vamos a aprender puntos importantes que que el Señor nos administró para sembrarle en sus oídos, Señor, en su corazón y en su alma, para que nos edifiquemos, para que nos perfeccionemos en la obra del Señor. La ley de Jehová es perfecta. La ley es un abismo. Dice que es un abismo sin fondo, porque nadie lo puede conocer a Dios si no es que nos introduzcamos a escudriñar bien las Escrituras, a estudiar bien las Escrituras, para poder entender nuestro Dios. Porque prohíbe Jehová que nosotros nos desapartemos de su presencia. Porque nos ha introducido al valor a un Dios que nos enseña a identificarnos. Esa identificación personal que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros cuando nosotros leemos las Escrituras, cuando nosotros le damos tiempo al Señor y nos empapamos en su presencia para hacer su voluntad acerca de estas cosas sobrenaturales. En el conocimiento siempre va a ser en el fundamento escritural. Nunca vamos a poder salirnos del contexto bíblico, porque entonces entraríamos en desobediencia. Dios siempre va a usar a hombres y mujeres para que administren su provisión, su bendición para este mundo físico. Entender cómo piensa Dios. Lo que Dios quiere que en cada uno de nosotros entiendamos lo que piensa Dios, no lo que pensamos nosotros. Él es el mejor juez y el mejor legislador del universo que ha creado en esta hermosa tierra que estamos viviendo en estos días. En el libro de Santiago, y dice que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a Santiago 4:12 para introducirnos en la palabra de Dios y así poder entender a nuestro Dios qué es lo que nos quiere hablar y qué es lo que nos quiere decir. Miren el libro de capítulo 4, versículo 12. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar o perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? O sea, aquí Dios nos está hablando que Él nos da la ley. Nos ha dado la ley en los mandamientos, en los estatutos, en las normas, en las reglas. Y que puedes salvar y puede perder. ¿Cuántos de nosotros en veces no entendemos a Dios? Que su ley, lo que nos enseña las Escrituras, es una ley, tanto en el Antiguo Testamento como en el Viejo Testamento, que Él lo que quiere es salvarnos, y también nos dice aquí que puede perdernos. ¿Por qué puede perdernos? Porque nosotros sabemos que tenemos una decisión en que podemos estar en la presencia de Él
aprendiendo, estudiando la palabra de Dios, haciendo hacedores de sus promesas, y podemos ser salvos nuestra alma y no poder llegar a ese camino de perdición. Porque también acá habla de poder perdernos, porque estamos en un mundo físico en donde nuestros ojos contemplan tantas cosas, nuestros ojos desean tantas cosas, que por medio de las necesidades que pasamos, siempre nos vamos a introducir y siempre nos vamos a fijar los ojos en los que prosperan. ¿Y por qué él prospera tanto y yo no puedo prosperar? Y eso puede ser que nosotros nos desviemos a hacer cosas indebidas que después nos va a perjudicar y nos va a causar un gran derrumbe de nuestra fe. Nos quiere decir que todos nosotros nos cuidemos de una vida emocional y física. Una vida que muchas de las veces por nuestras emociones, nuestras mismas emociones y nuestros mismos sentimientos nos pueden traicionar. Siempre, por eso Dios nos habla que siempre debemos de cuidar el Espíritu Santo que nos va a enseñar cosas escondidas. Esas cosas que solamente son reveladas por la palabra de Dios, pero todo aquel que es obediente y hacedor en la palabra de Dios. No puede ser revelado a todos, porque Dios ve los corazones, quién busca fervientemente a Dios y quién no lo busca. A Él no lo podemos engañar. Primera de Tesalonicenses 5:23. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Gloria sea el Señor. Vamos a la palabra de Dios. Tesalonicenses 5, Primera de Tesalonicenses 5:23. Y nos dice la palabra de Dios así: absteneos de toda especie de mal. Gloria sea al Señor. 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz os santifique. Cuando nosotros encontramos a un Dios verdadero, a un Dios que nos va a llevar a un conocimiento, siempre Dios en su palabra, cuando nosotros le ponemos atención, cuando nosotros lo guardamos en nuestros corazones, va a producir paz. Esa paz va a producir santificación, porque nos va a purificar, a limpiar nuestros malos pensamientos, los va a desechar mismo la palabra de Dios. Esa es la palabra que va a edificar nuestra alma, nuestra mente. Nos va a dar nuevos pensamientos. Por eso la santificación es cuando nosotros nos entregamos a Dios y empezamos a hacer en sus promesas, porque las promesas siempre nos van a administrar, nos van a educar para que nosotros podamos salir avantes en todo. Mire, vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo? Que debemos ser irreprensibles para la venida del Señor Jesús. Somos creados por Dios. ¿Por qué nos habla de esta manera Dios? Porque somos creados por Dios, y el Dios nos da tres partes fundamentales en nuestro ser, que son el cuerpo, el alma y el espíritu.
Y Dios nos creó con sentidos de naturaleza física, que nos está dando una vista, nos está dando un oído, un olfato, un gusto y un tacto. La bendición de Dios que nos da es para que nosotros podamos ver en nuestro cuerpo y en nuestra alma y en nuestro espíritu lo que Dios ha creado en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros nos dio una vista, un oído, un olfato y un gusto y un tacto para que nosotros podamos palpar este mundo físico, este mundo que está lleno y plagado de cosas hermosas que Dios mismo lo creó. Que todo lo vemos en veces que está por las calles de la amargura o por la calle de la perdición, es porque el mismo hombre lo ha trastornado y lo ha edificado a una manera de maldad. Por medio de estos sentidos vamos a entender y poder ser manifestados en este mundo. Por eso Dios, cuando nos creó en el cuerpo, Dios nos crea en el alma y en el espíritu, nos da los 5 sentidos para que usted contemple, palpe y se manifiesta este mundo. Porque si nosotros no tenemos estos 3 elementos que Dios nos está dando y estos 5 sentidos que están incrustados en nuestro ser, nosotros automáticamente estamos fuera del mundo físico, porque nadie nos puede ver, nadie nos puede contemplar. Por eso, por medio de estos sentidos podemos ser manifestados, nos podemos ver, nos podemos tocar, nos podemos, ¿verdad?, contemplar cómo somos, cómo reaccionamos, cómo tenemos nuestra conducta. Y lo más hermoso es que Dios nos creó para percibir lo espiritual y lo natural. Son 2 cosas importantes que Dios nos está dando para que usted contemple lo que Dios lo bendice, para que Dios lo perciba en el espíritu. Y Dios lo percibimos por medio de estos sentidos. ¿Cuántas veces creemos que Dios lo podemos percibir por los 5 sentidos que tenemos, que hemos desarrollado en cada uno por medio de la fe y la adoración? Estos 5 sentidos, cuando nosotros entendamos, porque cuando nosotros estudiamos más la palabra de Dios, usted puede ver cosas sobrenaturales. Puede usted ver las cosas de la maldad, porque lo puede uno contemplar. En los oídos son palabras que no son de Dios, que parecen en veces ser de Dios, pero en veces son trastornados y nuestros oídos podemos oír mal. Podemos entender algo diferente, aunque la palabra fue de otra forma, pero en veces nuestros oídos, cuando no están abiertos a lo espiritual, podemos oír cosas mal dichas y nos podemos confundir. En el sentido del olfato, cuando usted está orando en un aposento a puertas cerradas y usted le pone todo el empeño, toda la fe, usted ve, en ese momento usted va a percibir, va a olfatear, va a respirar el aroma del Espíritu Santo, va a sentir el viento tan fino que Dios se presenta en su presencia cuando usted esté en los 4 paredes, puertas cerradas, usted y Dios, y usted va a palpar, va a sentir el ambiente
de un aire fresco que lo va a refrescar en todo su ser, porque ese es el sentir de Dios que nos creó. En el gusto, usted va a sentir la presencia, ese placer de sentir la palabra de Dios en su vida, en su ser, en su espíritu. Porque acuérdese que nosotros somos espirituales y podemos sentir. Mire, cuando nosotros estamos más en la presencia de Dios, usted puede palpar, tocar cosas sobrenaturales que el mismo Dios viene y lo toca en sus manos, o usted siente que algo lo toca en su cuerpo, pero algo está pasando sobrenatural que usted no puede identificar y no puede percibir eso, lo que Dios se está manifestando en ese momento. Por eso nosotros tenemos que estar siempre orando para poder discernir y entender las cosas de Dios. Dios lo percibimos por medio de estos sentidos. Y estos sentidos se desarrollan en una fe y en una adoración. Una fe es lo que no se puede ver, lo que no se puede palpar, lo que no se puede tocar, pero sí se puede sentir, se puede ver en lo sobrenatural, se puede olfatear, o sea, en el respiro, en el aliento y el gusto de sentirse dentro de cada uno la presencia, que algo se está moviendo dentro de nosotros. Hay un contacto con Él. Y cuando nosotros decimos que lo palpamos, lo tocamos, es porque cuando usted siente que algo le está rodeando, que algo está pasando, que usted no puede identificarlo. Por eso Dios nos crea los sentidos para que nosotros lo veamos con fe, porque Dios siempre ha querido que nosotros lo veamos por fe. La adoración, en la adoración es el servicio. Muchas de las veces nos confundimos que adoramos a Dios, que venimos y le cantamos adoración a Dios. Está perfecto, pero lo que Dios quiere en la adoración, quiere que nosotros le sirvamos, que nosotros vayamos y le prediquemos a otro, para que también él se convierta y venga al camino del arrepentimiento, porque también tiene necesidad. Porque cuando estamos, mire, algo tan hermoso que Dios nos va a querer revelar en esta palabra, porque cuando nosotros estamos en pecado, no percibimos la fe, porque estamos muertos, porque estamos sin ayuda espiritual. Más adelante voy a explicar cómo es que el espíritu del hombre y nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo son armas tan fuertes para Dios, pero también son fuertes para que nosotros nos apartemos a la desobediencia. Pero cuando venimos a Dios, nos presenta a su Hijo, nos salva a nosotros, que recibimos a su Hijo y somos vivificados, recibimos una vida espiritual, nacidos de nuevo por medio del Espíritu de Dios. Fíjense, algo tan hermoso, cuando nosotros estamos muertos en pecado, lo que hace que venimos a conocer a un Dios, pero nos presenta a su Hijo. Dice que Él nos trae con lazos de amor, pero Él nos presenta a su Hijo, ¿para qué? Para que nos salve, para que nos arrepientamos, para que nosotros recibamos a su Hijo, para que Él nos vivifique, para que Él nos restaure, nos limpie. Hace una gran labor Jesucristo. Recibimos vida espiritual, nacidos de nuevo por medio del Espíritu de Dios, como un regalo que Jesús fue a su muerte, fue esa muerte de cruz,
por la palabra de Dios, lo que va a hacer en nuestro cuerpo es edificar nuestro cuerpo, quitando todo pecado y toda inmundicia, como puede ser alimentado correctamente. Por eso, cuando nosotros venimos a los caminos de Cristo, nosotros tenemos que estar continuamente alimentándonos correctamente con la palabra de Dios, porque esa es una base fundamental para que nosotros nos edifique la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos va a edificar. No es porque oigamos un buen sermón o porque oigamos algo sorprendente, no, es algo que Dios nos toca para que nosotros seamos edificados por medio de Jesucristo. Y también lo podemos ver también cuando usted lee mal la palabra de Dios, cuando usted agarra las promesas de Dios, sus pensamientos cambian, van cambiando. ¿Y para qué cambian? Le podemos decir, porque Dios también quiere que nosotros vayamos a las Escrituras y nos enseña también cómo alimentarnos correctamente. ¿Para qué? Para sanar nuestros cuerpos, para sanar nuestra mente, para sanar nuestro corazón, para sanar nuestra sangre, porque de ahí emana todo, para que nosotros seamos sanos. Porque a Él le interesa que usted esté sano. A Él no le interesa que usted esté enfermo y que padezca de una enfermedad fuerte, porque cuando una persona está enferma, está imposibilitada para hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios correctamente, y si nos vamos al Levítico, ¿verdad? Ahí nos va a enseñar qué comer y qué no puede uno comer. Cuando nosotros comemos, vamos a decir, yo les hago un hincapié, y habla en la Biblia que no debemos de comer carne de puerco, porque la carne de puerco nos hace a que nosotros seamos necios, tercos, no comprendamos, seamos, nada más no se me desmayen por ahí por escuchar la carne de puerco, ¿verdad? Y no empiecen a aventar las cosas, mi Dios, porque Dios sabe que no le gusta eso. Eso es lo que hay, una reacción en la carne de puerco que no deja que la alma reaccione. Es como un antídoto de perturbación, porque eso es lo que hace, para que usted no piense, para que usted no sea liberado su alma, su mente, porque eso está prohibido ante las Escrituras. Por eso cuando nosotros estudiamos las Escrituras detenidamente, Dios siempre nos va a dar una alimentación adecuada y correcta para sanar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no puede estar enfermo. Miren lo que la Biblia nos enseña. Toda la Biblia claramente lo vemos que es una inspiración de Dios, que nos instruye y nos advierte y nos exhorta a cuidarnos, a cuidar como un buen mayordomo, un administrador de nuestro cuerpo, porque Dios ya nos creó desde el vientre de nuestra madre. Nosotros cuando salimos de nuestra vientre de nuestra madre, nuestro cuerpo viene completito, sano, de paquete, como diría uno. Pero cuando nosotros empezamos a crecer, nos empezamos a alimentar mal. Y es por eso que cuando nuestros padres no son cristianos, nos alimentan inadecuadamente. Y por eso ahí hay decadencia en nuestro cuerpo físico. Porque Dios nos da todo lo hay en este mundo.
Todo lo que Él ha creado es bueno. Dijo en su palabra en Génesis, todo lo que he creado es bueno. Entonces, que yo les quiero llevar a que nosotros vayamos a la inspiración de Dios, nos instruyamos para que nosotros tengamos vida y largura de vida, dice la palabra de Dios, a cuidarnos y ser buenos mayordomos en nosotros mismos, porque toda administración espiritual de nuestro Dios siempre va a buscar cuerpos sanos, cuerpos limpios, en donde Él va a venir a convivir con nosotros. Él va a entrar en nuestro templo, porque acuérdense que somos templo del Espíritu Santo. Miren lo que nos dice Primera de Corintios 3:16, porque ¿qué nos dice? ¿No sabéis? Vamos a Primera de Corintios. Yo sé que son buenos, sabrosos los chicharroncitos, pero no podemos comer esa carne de puerco. Mire, Primera de Corintios 3:16 y 17. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, o los destruirá Él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santos es. Dios nos hizo con una santidad sorprendente. Dios quiere que nosotros conozcamos la verdad para que nosotros nos alimentemos de su espíritu. Amén. Porque las enfermedades vienen a nuestro cuerpo por la mala alimentación. Y es lo que más nos gusta al ser humano. Es lo que más nos llama la atención. Si nos alimentamos mal, causamos debilidad a nuestro cuerpo hasta alcanzar la muerte. Porque eso es lo que nosotros vamos a obtener en nuestra desobediencia, por no leer las escrituras. Dice aquí, estamos en la debilidad de tres grandes enemigos. Cuando nosotros desobedecemos a Dios y cuando el enemigo ve que nosotros estamos en decadencia, en una mala alimentación, él tiene el privilegio de debilitarnos. El enemigo es donde actúa más rápido en cada uno de nosotros por la imperfección de nuestro ser y las tentaciones del pecado. Son tres cosas fundamentales que el enemigo, cuando ve que usted está enfermo, cuando usted está debilitado, cuando usted está en malas condiciones, él se apodera más para usarlo, para demostrar que a pesar que nosotros somos cristianos y que no somos hacedores de la palabra de Dios, entonces es donde él agarra la imperfección de nuestro ser y la tentación al pecado para transmitir que otro no venga al camino del arrepentimiento. Ese es un obstáculo que el enemigo siempre lo va a usar, porque nosotros no hemos entendido que la Biblia nos da las armas poderosas, el testimonio de Dios, la redención de Dios, para que el cuerpo sea glorificado. Porque si nosotros le creemos a Dios, Dios se glorifica. Todos nosotros, dice la Biblia, que tenemos una tendencia animal. ¿Usted sabía que nosotros tenemos una tendencia animal? Porque en veces no entendemos, no comprendemos y no somos hacedores de la palabra de Dios. Pero al ser instruidos por la palabra de Dios, restauramos el cuerpo animal y lo hacemos al cuerpo espiritual,
adaptando al Espíritu Santo. Y los voy a llevar para que no se confundan a 1 Corintios 15, 44 al 47. Porque Dios nos da una amplia panorama para nuestra persona, que seamos redimidos por la palabra de Dios. Amén. Tengamos fuerza de sanidad interior en nuestro ser. Y es por eso que yo les estoy hablando que aquí la Biblia nos dice que tenemos una tendencia animal. Pero el ser instruidos por la palabra de Dios, somos restaurados del cuerpo animal al cuerpo espiritual, adaptándonos al Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios 15, 44 al 47. Yo los quiero llevar al fundamento de la palabra de Dios para que no se me confundan y después digan, el pastor que nos está hablando. No, todo tiene sentido en la palabra de Dios. Mire lo que nos dice 1 Corintios 15, 44 al 47. Se siembra, ¿qué dice? En el cuerpo animal. Cuando usted se acerca a predicar a un pecador, está en el estado animal. ¿Por qué? Porque no entiende, no comprende. Y por eso aquí nos dice, se siembra cuerpo animal. Usted siembra la palabra, usted le habla la palabra y dice, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. O sea, la palabra de Dios nos aclara bien para que nosotros no nos confundamos. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos resucita. Dios nos llama. ¿Para qué? Para que resucitemos en gloria de su presencia. Porque se siembra en la debilidad para resucitar en el poder. Miren, eso está en el versículo 43. Dice claramente, ¿verdad? Entonces, si nosotros leemos un poquito más arriba en el 42, ¿qué nos dice? Así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y resucita en incorrupción. Por eso cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió el cuerpo animal que tenía. Porque era un cuerpo que era físico, pero era sometido a la palabra de Dios. Pero tuvo que demostrar en este mundo que nosotros podemos crucificar el cuerpo animal que nosotros tenemos en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que sea un cuerpo espiritual. Y cuando muere Jesucristo en la cruz del Calvario y a los tercer día resucita, ya no era un cuerpo natural, un cuerpo animal, sino era un cuerpo ya espiritual, glorificado por Dios. ¿Verdad? Entonces, eso quiero aclararle para que no se confundan y después me digan, pastor, ¿por qué nos está hablando de esta manera? Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Miren lo que nos dice el 45. También está escrito, fue hecho primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrero Adán, espíritu vivificante. ¿Por qué nos habla Dios de esta manera que Adán, alma viviente? Porque esta alma viviente nos dio vida a todos. Por medio de Adán, nosotros estamos aquí en esta tierra. Por medio de Adán, Él hizo vida en esta tierra. De una manera o de otra, se fructificó la tierra por los seres vivientes. Pero el postrero Adán, el espíritu vivificante que es Jesucristo, Él lo que hace es vivificarnos, restaurarnos, para todo aquel que cree tenga salvación eterna.
¿Por qué es por fe? Es por creer que hay un Dios que nos va a edificar a cada uno de nosotros. De ese cuerpo animal, de ese cuerpo pecaminoso, de ese cuerpo que no podemos dominarlo fácilmente, ese cuerpo que nos cuesta someterlo a oración y ayuno. Pero cuando nosotros entendemos que necesitamos que someter este cuerpo animal para que nazca el cuerpo espiritual, tenemos que someternos a la presencia de Dios. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Por eso Dios nos salva desde un nacimiento, de una nueva vida, de un Dios que para Él nos ve como un proceso de arrepentimiento, un proceso de renacimiento en su palabra, porque Él está creando algo en usted. Tal vez ni nos damos cuenta de lo que Dios está creando en nosotros, pero es algo que nos va a transformar. Es algo que es un cuerpo que estamos aquí cimentados en esta tierra, pero lo que Él quiere, que lo vivifiquemos con Jesucristo, porque Él es el único que nos puede salvar, Él es el único que nos puede purificar, Él es el único que nos puede limpiar, Él es el único que nos puede llevar al camino del arrepentimiento. Si nosotros entendemos, por eso un cuerpo y un alma y un espíritu para vivir en plenitud por la eternidad. Porque eso es lo que hizo Jesús. Vino aquí en la tierra, pero le demostró el hombre que a pesar de su humildad, a pesar de su sometimiento, a pesar de que perdió él mismo su voluntad, él automáticamente se sometió a la voluntad de su Padre. ¿Para qué? Para transformar un cuerpo animal, para que se vivifique un cuerpo espiritual. ¿Para qué? Para tener vida eterna, para vivir en la plenitud por la eternidad y disfrutar las riquezas espirituales. Porque eso es lo que nosotros necesitamos, caminar en esas riquezas espirituales de lo que no se ve. Cuando Dios creó al hombre, quiso su espíritu que fuera el amo. Fíjese usted, cuando Dios creó al hombre, quiso que su espíritu fuera el amo, Señor de la vida eterna. El alma, el mayordomo, es para obedecer los mandatos de Dios y hacer su voluntad. Quiero que se aprendan estos 3 pasos importantes que muchas de las veces debemos de aprenderlo. ¿Por qué? Porque el alma es el mayordomo. Nuestra alma es un servidor que debe de administrar. Dios nos hizo para administrar, no para que seamos administrados. Amén. El alma del mayordomo es para obedecer los mandamientos de Dios, hacer la voluntad de Dios. Lo de Dios, administrador de bienes de Dios. El cuerpo, ser un colaborador, un trabajador obediente, desarrollando las manifestaciones, llevando siempre las cosas espirituales a ser visibles. Porque para eso Dios nos llamó. ¿Para qué? Para que el cuerpo de nosotros, que nos podemos ver, que nos podemos contemplar, que podemos palparnos, que podemos respirar, ¿es para qué? Para ser colaboradores, trabajadores obedientes, desarrollando la manifestación y llevando siempre las cosas espirituales de Dios a ser visibles. Porque a Dios le interesa cosas nuevas,
Dicen en su palabra que Dios hace en cada mañana cosas nuevas. ¿Y por qué nosotros siempre estamos viviendo en el mismo ambiente, en el mismo sentir y no podemos cambiar? Pero al caer dice, fíjense, aprendan esto, dice, pero al caer el alma del hombre, cuando pecó, se sometió al amo de la desobediencia. Cuando el hombre pecó, el hombre se sometió a la desobediencia. Y el espíritu del hombre se doblegó a la voluntad del cuerpo, haciendo los deseos de la carne. O sea que el espíritu del hombre se doblegó a la voluntad del cuerpo, haciendo los deseos de la carne. Se rompió la comunicación con Dios. El alma tiene que dejar de ser amo de la desobediencia. Fíjense que el alma y la mente del ser humano tiene un gran déficit, porque tenemos que dejar ser amo de la desobediencia, porque la desobediencia, ¿de quién es? Del enemigo. Dejemos de servir al mal. El alma tiene que volver a las instrucciones de Dios para que el espíritu del hombre ya no sea oprimido a los deseos del cuerpo, de la carne. El espíritu del hombre ya no sea oprimido a los deseos del cuerpo, de la carne. Por eso, cuando nosotros entendemos que la inmundicia, la concupiscencia, la lujuria, fíjense, muchas de las veces escuchamos estos tres fundamentos, pero nunca los podemos entender. Y la concupiscencia significa que se desarrolla en nosotros como ambición, codicia, deshonestidad, tener placeres malos, deseos descontrolados. Por eso miren lo que nos dice en Romanos 6, 11 al 23. Vamos a 6, 11, 23. Nos dice la palabra de Dios así. Así que también vosotros consideramos muertos al pecado, pero vivimos para Dios con Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces así también vosotros consideramos muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús nuestro. ¿Qué dice? Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos al Dios vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, nosotros ya, como quien dice, para los obedientes tenemos que echar fuera toda cosa de envidia, toda lujuria, toda ambición, toda codicia, toda, ¿qué dice? Deshonestidad, obtener placeres malos deseos incontrolables. Porque si nosotros todavía tenemos estas características en cada uno de nosotros, Dios es el que hace justicia en nosotros. Y es por eso que no prosperamos. Estamos atormentados y nos atormenta el enemigo. Miren lo que nos dice también Romanos
6, 20 al 23. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre de la justicia de Dios. Pero, ¿qué fruto tenías en aquellas cosas? De las cuales eran avergonzáis, porque a fin de ellas es muerte. ¿Por qué nos habla Dios de esta manera? ¿Qué frutos tenéis aquellos? Porque siempre vamos a estar confundidos. Siempre estamos pensando la maldad. Siempre estamos desubicados. Nunca usted va a estar en paz, sino va a estar afligido. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La decisión está en nosotros. Si queremos seguir dándole poder a la desobediencia y a la maldad, ya todo depende de nosotros. Por eso aquí dice, me gusta el primer versículo 20, dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Porque no conocíamos la justicia de Dios. Estábamos en desobediencia. Lo importante es guardar nuestro corazón y nuestra mente para discernir la palabra de Dios. Su mover es estar atento a las direcciones del mover del Señor para vivir una vida llena de paz del Señor, llenando nuestra mente siempre en la palabra de Dios en nuestros corazones. Porque es el único antídoto, es el único que nos va a edificar y es el único que nos va a llevar a una vida de paz y no de aflicción. Porque cuando nosotros estamos en pecado, estamos afligidos. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios que conocerán, dice, vuestros frutos. Tenéis por vuestros frutos, ¿verdad? En donde nos vamos a conocer de lo que nosotros estamos haciendo y estamos en desobediencia. Por eso aquí la importancia es de guardar nuestro corazón en nuestra mente para discernir la palabra de Dios y su mover, que estar atento a las direcciones del mover del Señor para una vida llena de paz en el Señor cuando todavía estemos aquí en esta tierra. Llenando nuestra mente siempre de la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Y qué dice Mateo 4 del 1 al 11? Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Amén, Santo. hermano. Dice, Gloria sea al Señor, Padre. Mateo 4, vamos a la palabra de Dios. Y nos dice así, del 1 hasta el 11. Entonces Jesús llevó por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, hubo un hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál fue su argumento de Jesús? En que él respondía conforme a las promesas de Dios, a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros también vamos a aprender, en que si nosotros estudiamos la palabra de Dios y memorizamos la palabra de Dios o estamos leyendo constantemente la palabra de Dios, en cualquier situación adversa que se presente a nuestras vidas, nosotros
siempre va a venir la palabra adecuada para que nosotros podamos derrumbar el argumento del enemigo que quiera atacarnos. Mire lo que nos dice el 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que tus ángeles mandarán cerca de ti y en tus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. ¿Verdad? Porque estamos viviendo en un mundo en donde todo el enemigo nos va a tentar, en donde el enemigo muchas de las veces nos va a usar y nos va a presentar cosas indebidas, cosas que está fuera del contexto bíblico y que nosotros vamos a decir: esto no es de Dios. Por eso yo hablaba primero de los 5 sentidos del cuerpo, el alma y el espíritu, para que nosotros podamos identificar, para no caer en la desobediencia. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús le dijo: escrito está, no tentarás a tu Dios. O sea, siempre nosotros vamos a contestarle al enemigo o en las situaciones adversas con la palabra de Dios. Otra vez lo llevó al diablo al monte y muy alto le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postrares a mí. ¿Cuántos de nosotros a veces caemos en esa tentación? Y pensamos que vamos a triunfar, pensamos que vamos a tener una vida mejor, que vamos a hacer muchas cosas mucho mejores. Y es para caer en la desobediencia. ¿Qué le dijo Jesús? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios te adorará y a Él solo servirás. Porque cuando no es de Dios, nosotros discernimos, entendemos y nos apartamos de la desobediencia, nos apartamos de la lujuria, nos apartamos de la concupiscencia, nos apartamos de todo el mal que puede ocasionarnos la desobediencia ante la presencia de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que estar atentos al mover de Dios, porque para eso somos cristianos. El cristiano debe de permanecer siempre escudriñando las escrituras para recibir revelación, orando en el Espíritu, meditando en la obra de Dios que está en la presencia de Dios y que está creado por Dios, para distinguir la voz de Dios y las voces contrarias, lo espiritual del maligno, conociendo bien cómo funcionan las cosas de Dios. La voluntad de Dios es evitar la vida de cada uno de nosotros, mejorándolo, alineándolo, ser hacedor de la palabra de Dios. Entrar con Dios es entrar con el Hijo de Dios. Y cuando Dios entra en nuestros corazones, el Hijo entra también en nuestro corazón y habrá una vida nueva en cada una de nosotros, una obra, y lo que hace Jesús es limpiarnos y entender el sentido de la existencia de que nosotros hemos venido a la presencia de Dios por su ley, dando autoridad a poder del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos de respetar la ley de Dios, obedecerla, porque eso va a traer sanidad, liberación. Y la ley ayuda a reflejar que Dios se manifieste en todo lo que nosotros emprendamos, porque Dios le va a dar nuevos pensamientos, le va a dar nuevas habilidades, y entendemos que la palabra de Dios es el único que nos va a limpiar.
Antes, cuando estaba Jesús, limpiaba a los leprosos, pero porque estaba en la presencia Él mismo físico, y sean sanos, liberados. Pero ahora tenemos nosotros que creer y tener fe por medio de nuestro Señor Jesucristo, estudiando, escudriñando las Escrituras al servicio de nuestro Dios. Y porque la ley, que entiendamos que la ley de Dios, la palabra de Dios, nos limpia de la suciedad, de lo impuro, para formarlo lo puro, dándonos cada día y mostrándonos la higiene física que debemos de llevar día a día y una alimentación adecuada en su palabra para eliminar los desechos de nuestro cuerpo, para que nosotros podamos ser limpios. Dios nos protege por su ley, pero si nosotros somos hacedores de la ley de Dios, la salud es importante para cada uno de nosotros, para que nosotros seamos limpiados, seamos diseñados, porque el cuidado de Dios es que nosotros nos descontaminemos de la maldad, donde hay mucha desobediencia en nosotros, y para que nosotros podamos desenvolvernos cada día en la ley de la misericordia de Dios, que porque la ley que refleja la misericordia de Jehová es reconocer que siempre había malas intenciones detrás de cada uno de nosotros, que el bienestar de la misericordia de Dios, que volvamos a la vida sana, a la vida fructífera, a la vida donde resplandezca la gloria de Dios. Por eso la ley de Dios nos enseña a respetar a los demás y no introducirnos en cosas que no están dentro del contexto bíblico. Por eso en Salmo 19:7 nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y el testimonio de Jehová es fiel por medio de Jesucristo aquí en la tierra. Y nosotros lo hemos recibido. Y por último, Colosenses 1:15 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el progénito de toda creación. ¿Y qué dice los israelíes, el pueblo de Israel? Que Jesús era el testimonio de Dios, pero ellos no lo reconocieron. Por eso en Isaías 43:10-12 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo escogí. ¿Para qué? Para que conozcáis y creáis y entendáis. Yo mismo soy. Ante mí no fue formado, ¿qué dice? Ante mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Fíjense que algo tan hermoso que hemos aprendido. Amén. Damos gracias al Señor. Bendito Dios Padre Todopoderoso, te alabamos y glorificamos tu nombre por darnos esta hermosa